capítulo 12 del libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 14 al 21, vamos a leer. Romanos 12, 14, versículo 14 al 21. ¿Lo tienen? Un versículo cada uno. La palabra de Dios dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pueden sentarse. Y ahora les voy a predicar un mensaje que se titula Nuestra relación con los no creyentes, con la gente de afuera, con los que no son cristianos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos? Comienzo entonces. Y quiero que comencemos meditando en que no es fácil nuestra relación con el mundo, porque ellos por naturaleza parecen no ver bien la iglesia del Señor. Parecen contradecir nuestras creencias, nuestra forma de vida, y no estar de acuerdo a nuestra manera de ser, ¿verdad? Ahora como cristianos. Algunos se burlan, otros ridiculizan al cristiano. Sin embargo, Pablo nos dice cómo actuar ante ellos. Y pues vivimos en una sociedad en los Estados Unidos donde el evangelio del Señor es menos ridiculizado que en otros países. La razón, porque este país fue un país que fue asentado bajo bases cristianas. Pero nosotros que aceptamos al Señor en lugares rurales, en nuestros países latinoamericanos, donde la gente era más perversa y veía a la iglesia como algo raro, pues la gente se burlaba de uno, le tiraba piedras a uno. Hay lugares que hasta, persiguen a los cristianos aún, y ven al cristianismo como que nosotros estuviéramos locos, ¿verdad? No entienden el comportamiento del cristiano. Pero Pablo, el apóstol Pablo, nos dice cómo actuar. Ahora, surge la pregunta: ¿por qué el mundo actúa así contra de la iglesia o de los cristianos? La iglesia somos nosotros. Y voy a ir más lejos aún: ¿por qué muchos odian a la iglesia del Señor? A veces es incomprensible, porque un verdadero cristiano, un hijo del Señor, se supone que es amoroso, se supone que es pacífico, no anda buscando pleito, perdonador y es cuidadoso. Aquellos que obedecen las palabras de Jesús, incluso se sacrifican a sí mismos por tratar de alcanzar a aquellos que necesitan de Dios. Son personas mansas y bondadosas. La sabiduría común nos dice que no es natural odiar a aquellos que te aman, aquellos que te bendicen, aquellos que oran por ti. Es antinatural que una persona odie a una persona que se preocupa por usted o por ellos, ¿verdad? Que oren por ellos, que deseen lo bueno para ellos. Pero sin embargo, la vida es así. La gente que no conoce a Dios, muchos odian la iglesia del Señor o a los cristianos. Más bien, si vamos a lo natural, la gente no odia a quien ora por ellos, a quien les desea el bien, sino que la gente odia a aquellos que los abusan, aquellos que les roban, aquellos que los maldicen, aquellos que hacen genocidios, que matan a la gente. Es natural
que la gente sienta algo raro contra pandilleros, por ejemplo, en Latinoamérica, pero que odia a los cristianos es algo antinatural, ¿verdad? Pero sucede, eso pasa, desgraciadamente. ¿Por qué los cristianos son tan odiados? Sería la pregunta. Y yo estaba meditando y orando al Señor, y mientras leía la palabra, Juan capítulo 15, versículo 18, en la meditación, allí dice que el Señor, estas palabras: si el mundo os aborrece, ustedes deben de saber que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Parece ilógico que la gente aborreciera a Jesús, ¿verdad? Porque Él solo les traía bien, les predicaba el evangelio del reino, sanaba a los enfermos, pero le aborrecían, hermanos. Y Jesús dijo esas palabras: si el mundo les aborrece a ustedes, deben de saber que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. San Juan capítulo 15, versículo 18. Ahora la pregunta es, ¿por qué sucede esto? La iglesia, hermano, es aborrecida a causa de su misión. Y a esa fue la conclusión que yo llegué cuando meditaba en esto, a causa de su misión. Porque la misión es mucho más que decirle a la gente perdida, la misión de la iglesia: Jesús te ama. Es mucho más que eso. No solamente decimos Jesús te ama, tenemos que predicar el evangelio del reino. Puede que nos echemos atrás sorprendidos y escuchamos cuál es nuestra misión, o cuando pensamos cuál es nuestra misión. Dicho de una manera simple, les voy a decir por qué el mundo odia a la iglesia. Nuestra misión como cristianos es quitarles a los impíos lo que es más precioso para ellos. ¿Qué es más precioso para los impíos y pecadores? Para algunos, su justicia propia, su manera deliberada de vivir, su pecado en que se divierten, sus vicios. Y estas personas han pasado, las que son religiosas, por ejemplo, que están postradas ante un ídolo, creyendo en alguna religión, han pasado, hermanos, toda una vida construyendo una buena opinión sobre sí mismos. Han hecho un ídolo de sus buenas obras y tienen diferentes dioses, pensando de que ellos viven bien, se alaban a sí mismos y piensan que realmente tienen un corazón bueno y bondadoso con los demás. Y se enorgullecen de tener la religión de sus padres, algunos, y de vivir la vida que viven. Estas personas están seguras de ser suficientemente buenas para ir al cielo y demasiado buenos para merecer el infierno. Y si por alguna razón merecen alguna clase de castigo, llevan la esperanza de que alguien los va a sacar del purgatorio rezándoles algunas oraciones. Estas personas impíos han pasado años golpeando y cauterizando su conciencia. Ellos se han enseñado a sí mismos a callar toda voz de convicción de pecado. Piensan que lo que están viviendo es normal. Y cuando viene la conciencia a decirles que están equivocados, se han esforzado por callar y cauterizar esa conciencia. Estas personas disfrutan una paz falsa y están tan engañados que realmente piensan que Dios más bien los admira, que Dios no puede condenarlos. Y ahora, justo cuando ha callado o han callado ellos la voz de su conciencia para que no los acuse, nosotros como cristianos llegamos y nos acercamos a ellos y les predicamos un mensaje y les decimos a su conciencia muerta: si usted no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Si usted no acepta al Señor, se va a ir al infierno. Eso es lo que dice el evangelio. Entonces viene un choque que conmueve su interior. Somos una amenaza en la mente de estas personas. Somos alguien que queremos privarlos de su seguridad, de que todo está bien como están viviendo, que es una vida normal. Todo este tiempo ellos han pensado que estaban bien, pero ahora nosotros les venimos a decir que todas sus buenas obras son como trapos de inmundicia y que su religión no los va a salvar, que el único que puede salvar es Jesucristo. Les digo, estas personas no nos ven a nosotros como alguien que trae buenas nuevas. No, en sus ojos nosotros somos unos atormentadores
alguien que vienen a quitarle su sueño, a su tranquilidad en la noche y a decirles que se van a ir al infierno. Bueno, pues, pero lo que pasa es que no podemos hacer otra cosa. Esto es el Evangelio del Señor, señores. Y por eso odiaban a Jesús. Porque Él les venía a decir que la manera que estaban viviendo no era la correcta delante de Dios. Que tenían que nacer de nuevo si querían entrar en el reino de los cielos. Que tenían que cambiar sus vidas. Que tenían que, hermanos, volverse a Dios para poder ser salvos. Y nosotros no podemos cambiar este mensaje. Por eso la gente a veces nos ve como algo raro, como no nos quieren o hasta llegan a odiarnos. No les hacemos ningún daño, simplemente les movemos sus conciencias al decirles que de ninguna manera podrán ir al cielo si no aceptan a Jesús como su Salvador personal. No habrá religión que pueda salvarles, ni buenas obras que puedan salvarles si no aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amigos, si hay aquí amigos o si me están escuchando por las redes sociales, quiero decirles, no podemos cambiar el mensaje. Esto es el Evangelio, esta es la verdad del Evangelio y solo Cristo es que podrá cambiar sus vidas y solo en Cristo podrán encontrar la salvación. Ninguna religión podrá salvarlo, solo el Señor puede salvar sus vidas. Ahora, ¿qué hacer ante estas personas? El apóstol Pablo tiene el primer consejo, versículo 14. Él dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Sean unánimes entre vosotros, no sean altivos. Acomódense con los humildes, no sean sabios en vuestra propia opinión. La verdadera, hermano, situación o verdaderamente terrible persecución romana todavía no había empezado. Pero el consejo de Pablo es beneficioso aún en las circunstancias más leves. Yo les dije que quizás para nosotros no sea tan fuerte el mensaje que voy a predicar, porque aquí es diferente. Aquí las autoridades, aún cuando usted es un pastor o es un siervo del Señor, lo respetan más aún. Amén. Cuando lo ven que usted es un siervo de Dios. En otros países no. Cuando usted es un cristiano, aún las autoridades lo ridiculizan a usted de tal manera que tratan de aplastarlo o dañarlo más. Pero de todas maneras el mensaje estaba ahí. No había comenzado la fuerte persecución romana de una manera como fue tan grave. Pero Pablo trae el consejo a los hermanos que vivían en Roma. Habían ya algunos opositores violentos. Pablo pide que reaccionemos contra la violencia, no con más violencia, porque si reaccionamos con más violencia, acarrea más violencia y es la de nunca acabar. Pero él da una idea asombrosa, ¿verdad?, para que nosotros podamos actuar. Y él dice, bendigan a los que os persiguen. Ustedes nunca deben maldecir. Y mire que este mandamiento para la iglesia cristiana no es fácil. Uno a veces se ha criado en sociedades violentas. Desde jovencitos uno se unía a grupos de amigos en el lugar donde vivía. Y uno estaba acostumbrado a ver gente retándose por cualquier cosa, ¿verdad? Retándose a duelos. No como hacen las maras en nuestro tiempo, que llegan con una pistola en la mano y usted está desarmado y le pegan 5 balazos de frente, así niños de 14 años matando a policías. No, uno creció en pueblos donde se retaba a la persona a un duelo, ¿verdad? A pelear cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Y crecía en ese ambiente. Y si alguien lo provocaba o le hacía daño, pues para uno era una deshonra no hacer nada. La gente lo veía como poco hombre o como que no valía nada. Entonces, si alguien lo retaba, uno no podía decir no, porque era una deshonra. Y tenía que, y el montón de mujeres llorando alrededor de uno, sea mamá o hermano, no salga si estaba dentro de la casa, y uno decía, tengo que salir por honor propio, no puedo quedarme aquí adentro, tengo que enfrentar a ese hombre que me está retando, pues si no voy a quedar humillado. Era el orgullo del hombre según allá en nuestras tierras. Y de ahí que uno iba a los campos de fútbol, uno iba a la fiesta, y siempre había un matado
en esas fiestas alguien muerto que si no habían varios que se hacían aquellos pleitos tremendos, ya sea con machete o con armas de fuego, pero la gente se tomaba 1, 2 o 3 cervezas para andar buscando pleitos. Ya con 2 cervezas que se tomaba, ya iba ahí, el que encontraba ya trataba de buscar el pleito. Y yo decía, siendo un jovencito, la misma idea es. Y un amigo mío me decía, es que tú no es que eres malo, sino que tú eres muy vengativo. Si alguien te hace algo, no te vas a quedar con eso, vas a hacer algo más, pero eso es lo que eres tú, eso es lo que me decía. Y yo me asustaba y decía, ¿cómo que yo soy así? Pues ya tenía ideas cristianas. No soy así, pero sí, el ser humano es así, no puede quedarse con nada. Y yo decía, si alguien, por ejemplo, le hace daño a un familiar mío, yo voy y la remeto con toda la familia, no solamente con él, ¿verdad? Algo voy a hacer. Y al oírme hablar de esa forma, se formaban una idea de lo que yo era, ¿no? Pero quizás a uno lo hace hasta para que le agarren miedo, nomás bla, bla, pero no sé si lo hará en el puesto. Ahora, pero, hermano, el consejo del cristiano es diferente. Ahora, ¿qué hace usted naturalmente cuando alguien viene y lo agrede? Quizás usted sin hacer nada y viene y lo agrede. Por ejemplo, que vaya pasando por la calle y de repente le dice, me caes mal, y le pegue un empujón. Quizás lo primero, si no es más grande que usted, pues, o si no está armado aquel y usted no, la reacción es que usted quiere devolver el golpe o la ofensa, ¿verdad?, que le está haciendo. Es la natural del hombre animal, del hombre natural, del hombre no de Dios. Pero el evangelio viene con algo totalmente diferente que pareciera contrario. Pero eso es la verdad, eso es la realidad, eso es lo que el hombre y la mujer de Dios debemos de hacer ante el agravio. Ahora, cuando uno oye mensajes como este, parece que son de otro planeta. No, hermanos, es el consejo de la palabra de Dios y por eso lo predicamos. El cristiano tiene que crecer de tal forma de bendecir aún a los que los persiguen y a los que los maldigan y a los que le hacen mal, es lo que dice Pablo. Mire Jesús, por ejemplo, cuando uno entra en el mensaje de Jesús, ¿verdad?, en el Sermón del Monte, se da cuenta que a veces choca, que como que uno no puede entender porque Jesús predicó eso. Por ejemplo, Jesús pide que demos la otra mejilla, que vayamos más allá de lo que es necesario, que amemos a nuestros enemigos y oremos por los que nos persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 38. Entonces, al pedir eso Jesús también pide que perdonemos para ser perdonados, Lucas 6:37. En la cruz mismo Jesús modeló esto orando, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, Lucas 6:37. Usted hubiera pensado que no sabe lo que hace un impío, que lo esté ridiculizando y mofándose de usted y hasta quitándole la vida. No, pero Jesús sí decía, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Cuando estaban apedreando a Esteban, por ejemplo, Esteban oró de esta manera, Hechos 7:60, Señor, no les imputes pecado, por favor. Pablo escribió, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos, 1 Corintios 4:12. Pedro aconsejó, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. 1 Pedro 3:9. Hermanos míos, la idea de bendición tiene raíces en el Antiguo Testamento, donde las bendiciones se trataban con gran sustancia, gran valor. Génesis 27 lo podemos ver. En este contexto, la persona concediendo la bendición en un sentido le pedía a Dios que bendijera a la otra persona en el Nuevo Testamento. Bendición es traducido del griego makarios, que expresa la idea de afortunado o alegre. Y aquí, al actuar así, se estaba actuando no conforme al legalismo antiguo o la ley del talión. ¿Sabe lo que decía la ley en el Antiguo Testamento? El talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor dijo, para ustedes ya no va a ser así. Ustedes son diferentes. Ustedes no son legalistas. Ustedes no se están guiando por la ley del talión. Ustedes están guiando por el poder del Espíritu Santo que ha transformado sus vidas. Ustedes tienen que ser un pueblo diferente. Tienen que luchar por ser diferentes. Es cierto que la ley les permite la venganza.
ojo por ojo, diente por diente, pero para ustedes será diferente. Yo quiero ser algo diferente dentro de sus corazones, fue el mensaje del Señor. Debemos de entender, hermano, que el Señor lo que está en nosotros preocupado es que nosotros actuemos no como el mundano actúa, sino como el cristiano actúa. Y nos está haciendo ver que es mejor no responder con violencia, porque eso no lleva a ninguna parte. Responder con violencia a violencia lleva más violencia. Responder con venganza a un daño que le han hecho lleva más amargura al corazón del ser humano. No lo sana, ¿verdad? Eso es el mensaje del Evangelio. Sigamos con el otro texto, versículo 15. Gózanse con los que se gocen, lloren con los que lloren. El lema del mundo, del no cristiano es: ríe y reiremos contigo, llora y llorarás solo. ¿Verdad? Es el lema del mundano. Amén. Pero el cristiano, el mensaje del Evangelio es diferente. Llora también con los que lloran. Porque este triste mundo tiene que buscar y pedir prestado un poco de alegría, ya que tiene suficientes problemas en sí mismo. Pero eso no es cierto en lo que concierne a los hijos de Dios. Tenemos que identificarnos, simpatizar con las alegrías y tristezas de los otros creyentes, sobre todo con las lágrimas y el dolor. No importa, hermano, que aquel no sea creyente. Si está pasando un gran dolor, tenemos que aprender a sentir compasión de la gente, es el mensaje del Señor. Recuerde que el amor ágape del versículo 9, el amor sea sin fingimiento, incluye a todas las personas. Lloren con ellos también cuando están pasando dificultad, sin importar que sean cristianos o no. En el versículo 16 da un consejo: unánimes entre vosotros. O sea, lo que dice es que no quiere que uno piense de una forma, piense de otra, actúe de una forma, actúe de otra, sino que todos tengamos la misma manera de actuar cuando se refiere a nuestro comportamiento. No debemos ser altivos, sino que más bien debemos de asociarnos con los humildes. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Es un consejo para nuestra relación humana. La humildad, hermanos míos, une a las personas, pero el orgullo, la altivez, los separa. A nadie le quiere estar junto a alguien que sea altivo y arrogante y que siempre quiere tener la razón y que él es el único bueno, ¿verdad? Entonces, ese es el consejo que da el Señor. Siempre una competencia silenciosa triunfa sobre una competencia ruidosa y parcial. Quizás no inmediatamente, pero a la larga sí. Ahorita viene el consejo de oro, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Esto no se puede hacer. Tiene un significado parecido a la bendecida a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Porque, hermanos, si estamos pagando mal por mal, entonces eso es lo que hacen los impíos. Si hacemos bien a quien nos hace bien, eso hacen los impíos. Entonces no había ninguna relación de diferencia entre el cristiano y el impío. Ahora viene el versículo 17 al final también y dice: procurar lo bueno delante de todos los hombres. O sea, aquí se trata de ser precavido, no solo mostrando conducta apropiada, sino que ante la gente debemos de comportarnos bien. Dice el versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A lo largo de este texto, Pablo ha dado mandatos cortos y directos, sin ninguna calificación. Es decir, el amor sea sin fingimiento, dijo en el versículo 9. Aborrezcan lo malo, procuren lo bueno. No obstante, cuando él nos pide tener paz con todos los hombres, inserta dos calificativos. Él dice: si se puede hacer, y cuanto esté en vosotros, hagan lo posible. Porque hay gente con la que no se puede tener buena relación. Hay gente que lo odia a uno y lo odia a uno y le tira a uno y lo trata de dañar a uno, que por más que uno busque, hermano, que aquella persona no sienta odio en contra de uno, que aquella persona no cambie. Entonces no es que en realidad no va a surgir. Dije, desafortunadamente hay gente que no nos permitirá vivir en paz. Y Pablo no requiere que estemos en paz con ellos. Simplemente dice él: si se puede hacer, en cuanto dependa de ustedes. O sea, ustedes no busquen el pleito,
pero tampoco es que dice, tienen que estar en paz con todos. No, hay gente que es difícil estar en paz con ellos, pero tampoco usted debe buscar pleito con ellos ni hacerles daño, sino que dejar que el Señor haga la obra en sus vidas. El cristianismo no es una tolerancia permisiva que acepta cualquier cosa y cierra los ojos a todo. Puede llegar el momento en que hay que luchar alguna batalla, y cuando sea, el cristiano no se alejará de ella. En otras palabras, lo que hizo el hermano Astul, le iba a derramar la botella y él no se lo permitió, poniéndole la mano y quitándoselo hacia un lado para que no le... Si él actúa nomás permisivamente, échela pues ahí arriba. Más bien ellos lo hubieran visto como una debilidad. No es eso lo que enseña el Señor. Lo que enseña es que nosotros no provoquemos, que nosotros no devolvamos mal por mal, que nosotros no hagamos daño a las otras personas que nos hagan daño. No es que está hablando que el cristiano debe ser tolerante, permisivo a aceptar cualquier cosa y cerrar los ojos para que la gente haga con él lo que quiera. No es eso en realidad, sino que es nuestra actitud. Amén. ¿Cómo vamos a responder al agravio? Ahí es. Cuando sentimos deseos de venganza, cuando nos devolvemos el mal, cuando atacamos a la otra persona, cuando respondemos al agravio y nos defendemos atacando a la otra o contraatacando, eso es la actitud no cristiana. Versículo 19. No se venguen ustedes mismos. Den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Yo me encargaré de eso. Esta es una de las normas más importantes que encontramos en la palabra de Dios. Sin embargo, es una de las actitudes más difíciles de llevar a la práctica para el Hijo de Dios. Cuando alguien nos golpea en una mejilla, es muy difícil no devolver el golpe. Usted y yo sabemos que es muy difícil no tratar de reaccionar o contestar agresivamente cuando otro nos ofende. No es tan fácil, yo lo sé. Pero, y a veces le he preguntado al Señor, Señor, tú sabes que no es fácil, pero, y el Señor habla a mi corazón y me dice, yo sé que no es fácil, pero si ustedes no pudieran cumplirlo, no pudieran crecer a ese nivel, yo no lo hubiera enseñado. Y por eso les dejé ejemplo. Y siempre queremos tomar el asunto en nuestras propias manos. Tratamos de solucionarnos nosotros mismos. En especial cuando alguien nos ha perjudicado a nosotros, decimos, esto no se queda así. Queremos dar una respuesta, reaccionamos duramente, estamos intentando apartar el problema del control de Dios y no estamos ya viviendo por la fe, sino por lo que sentimos dentro de nosotros. Dios quiere que le dejemos a Él el problema, hermanos, de la ofensa recibida en sus manos, porque Él dice que Él actuará con justicia. Si es necesario que el ofensor, es decir, la persona que nos ha perjudicado, reciba su merecido, entonces el Señor se lo encargará o se encargará de ello. El apóstol Pablo dice, cuando tú haces eso, va a suceder algo. Vas a amontonar fuego, ¿ok? Más adelante vamos a ver. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, porque siendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ahora, teológicamente yo daba vuelta aquí cómo interpretar este texto, qué es lo que quería decir Pablo, porque él aquí está citando el capítulo 25 de Proverbios, versículos 21 y 22. Él está citando. Ahora, nomás le quita a ese texto una palabrita al final del texto que dice, y Jehová te lo va a pagar. Pablo no cita eso de Jehová te lo va a pagar quizás porque la gente no lo haga por amor a recibir una recompensa de Dios, sino que lo haga porque Cristo ha cambiado su interior. Pero en realidad está citando Proverbios 25, 21. Ahora, lo que está sucediendo aquí es de esta forma. La mayoría de intérpretes bíblicos y teólogos llegan a una conclusión y es la verdad. Si alguien, se lo voy a explicar de esta forma, le ha hecho daño a usted y de repente usted lo está viendo pasar por una desgracia que necesita ayuda
y entonces usted viene y le tiende la mano, en lugar de vengarse le ayuda, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. La interpretación es, ¿cómo se siente esa persona después de que usted, en lugar de devolverle mal por mal, usted le tiende la mano? Yo le aseguro que la mayoría, un 90% de las personas va a sentir algo, como un fuego dentro de ellos, una reprensión. Bueno, y yo tan mal que me porté con esta persona y él me está haciendo un bien. En lugar de vengarse, me está extendiendo la mano. Entonces, esas son las ascuas de fuego que usted va a amontonar sobre su cabeza. Eso es vencer el bien con el mal. Y entonces, la manera, decía un proverbio chino, de conquistar a un enemigo es hacerle tu amigo. Es ganarlo como amigo. Es la manera de conquistar a un enemigo. No es matándose, no es golpeándose, no es siguiendo la guerra, es conquistándolo como tu amigo. Y la manera de conquistarlo como un amigo es eso, no devolverle mal por mal. Si le ha hecho daño y usted tiene la oportunidad de hacerle bien, hágale bien y verá lo que sucederá en el interior de aquella persona. Algo le sacudirá y le hará pensar de que usted no es como ellos. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a comportarnos de esa forma. El Señor no está tan interesado en que el malo reciba el bien suyo para que sea bendecido, sino que usted sea bendecido para hacer del bien aún a los malos. Cuando uno actúa así, es que Dios ha hecho un cambio interior en el corazón de uno, y entonces Dios lo bendice. Entonces evita ataduras en el interior de su corazón. Perdona al que le ha hecho mal interiormente y vive libremente para darle la gloria al Señor. Ahora, una manera de no perdonar es vengarse e ir a desquitarse lo que le han hecho. Pero ¿cómo quedará después? ¿Quedará usted satisfecho? No. Yo con la mayoría de personas que se han vengado de alguien, lo que encuentro es amargura en su corazón. Y el Señor tenía razón por eso. Sin embargo, aquellos que han sido libres de toda amargura y de deseo de venganza, los he visto que son felices sirviendo al Señor, hermanos, y en su familia no hay amargura. Dios nos ayude para comportarnos de esa manera como Dios quiere que nos comportamos. De esta manera termino el capítulo 12 del libro de Romanos, que nos enseña la vida práctica de nosotros los cristianos. ¿Siempre habrá quien le haga mal? Sí. ¿Siempre habrá quien le odie? Sí. ¿Siempre habrá quien se burle de usted? Sí. Pero usted, hermano, no se burle de nadie, no odie a nadie, ni no le haga mal a nadie. Ese es el mensaje del Evangelio. Porque por el contrario, tenemos que aprender a vencer el bien, el mal con el bien. Eso es el consejo de la palabra. Dios nos ayude a actuar como debemos de actuar.